topográfico, que sepan que es un topógrafo, que sepa para qué sirve y que sepan interpretar un mapa topográfico, que aunque parezca algo sencillo, al día de hoy todavía hay gente que no lo sabe interpretar. Y por otro lado, hay algunas cuentitas, algunas ecuaciones más o menos que pongo. A algunos les será fácil entenderlas, las voy a explicar todas. Algunos no tanto, pero el que no se frustre, digamos, no es fundamental para entenderlo. Digamos, el tema en profundidad. Así que bueno, arrancamos desde lo más básico, ¿no? O sea, ¿para qué sirve? Digamos, sabemos que un topógrafo lo que hace, un topógrafo corneal, es sacar la forma de la córnea, de ahí su nombre. Digamos, ¿y para qué sirve tener la información acerca de la geometría de la córnea? Bueno, tiene aplicaciones varias, tanto en óptica oftálmica como en la oftalmología. Principalmente la óptica oftálmica puede servir para adaptar lentes de contacto. La lente de contacto sabemos que se apoya sobre la córnea, cuanto más sepamos la geometría de aquello sobre lo cual se apoya, mejor. Por supuesto que si hablamos de una lente de reemplazo programado, o incluso una lente, o peor aún una lente descartable, ¿sí? Saber la geometría de la córnea tampoco es, en detalle no es crucial, pero bueno, cuando las cosas son más complicadas o digamos en el caso de lentes rígidas gas permeables, en donde sí no tienen la capacidad de tomar, de amoldarse a la forma de la córnea, ahí, digamos, saber cuál es su geometría es fundamental para saber exactamente qué lente poner, porque sabemos ahí que hay un tema de oxígeno muy crítico que tiene que ver con la cámara lagrimal que se forma entre la cara posterior de la lente y la cara anterior de la córnea, ¿no? Y bueno, y en oftalmología, el oftalmólogo, al igual que ustedes, digamos, usa el topógrafo corneal, pero para otras cosas, ¿no? Para cirugías refractivas, por ejemplo, para tener una idea de cómo es la córnea antes y después de una cirugía. Como diagnóstico, hay muchas enfermedades, patologías corneales que se manifiestan a través de un cambio de geometría de córnea, y esto se puede evidenciar, ¿eh? Por ejemplo, el queratocono es un típico caso del cual estoy mencionando. Por supuesto que uno podría adelantarse a un queratocono haciendo un análisis paquimétrico, quiere decir de espesor de la córnea, y vería en algún lugar una ectasia, quiere decir una disminución en ese espesor, y en consecuencia el lugar por donde la presión intraocular va a trabajar y va a ir deformando la córnea. Pero bueno, resulta ser que la córnea, ni bien empieza a deformarse, eso puede ser detectado por un topógrafo corneal convencional. Y otra cosa interesante es estudiar las aberraciones de la córnea, en realidad de la cara anterior de la córnea, que es la que solemos relevar con un topógrafo de anillos, como el que les voy a contar. Y eso, bueno, es importante porque muchas veces un paciente no logra 20/20, por ejemplo, de visión con un anteojo, con una corrección aérea, y uno se pregunta por qué. Bueno, si tenemos una córnea con muchas aberraciones de alto orden, es esperable que las aberraciones de alto orden no sean corregidas por la corrección del cristal aéreo, y en consecuencia el paciente no puede lograr la máxima visión. Ese paciente, por ejemplo, si ustedes le colocan una lente rígida delante de la córnea, seguramente logre llegar a los 20/20, producto que lo que están haciendo es reemplazar la cara anterior de la córnea por la cara anterior de la lente de contacto. Bueno, vamos a hablar un poquito de geometría, y ahora vamos a ver por qué, de qué se trata esto, ¿no? Primero vamos a hablar de esta curvita que está acá. Hablemos de lo que es una esfera. Una esfera es una superficie, digamos, en realidad es un cuerpo, y el casquete esférico es la superficie que lo envuelve, en 3 dimensiones. Pero hablemos de una sola, digamos, un plano en 2 dimensiones, y una esfera lo podemos representar un corte como si fuese una circunferencia, esta cosita que está acá, así. Una circunferencia se puede escribir de esta manera, donde R grande es el radio de curvatura de la circunferencia y X es la variable que está sobre el eje horizontal.
y f de x es la altura que va tomando la función a medida que x va variando. Y entonces esto me forma la circunferencia. Ahora, la ecuación de la circunferencia, que es esta, se puede generalizar poniéndole un factor q, tal como lo ven acá dibujadito, acá escrito, y dependiendo del valor de q puede darme una cosa de este tipo, como con una pequeña punta, como una cosa de este tipo, como si fuera aplanada acá en el vértice. Entonces, si q es menor que 0, uno lo pone en esta ecuación, un valor de q menor que 0, se va a encontrar con esta situación. Fíjense que en este caso particular, si q vale menos 1, esta ecuación no está definida porque el denominador se vuelve igual a 0, pero esto converge en particular a la parábola. Entonces, esto que ven acá sería para lo que esta ecuación representaría cuando q es menor que 0, y esta cosa que ven acá, que es más achatada, es lo que representaría esta ecuación, esta función, si q vale mayor que 0. Fíjense que esta q, digamos, que se llama coeficiente de asfericidad, está en realidad relacionada matemáticamente con otra cosa llamada función de forma, está definida acá como P, que es 1 más Q, ni más ni menos. O sea, esta ecuación la podemos reescribir poniendo P acá en lugar de 1 más Q y P acá en lugar de 1 más Q. Y también está relacionada con la excentricidad que aparece en las cónicas. El problema con la excentricidad, que a mí no me gusta trabajar con ella, porque está matemáticamente degenerada, en el sentido de que aparece elevada al cuadrado y en consecuencia, digamos, se pierde información de signo, digamos, y eso no está bueno. Bueno, entonces, lo que les quiero mostrar en principio, que lo que nosotros tenemos es, en 2 dimensiones, esto representaría un corte de una superficie esférica, y estos dos representarían cortes de superficies asféricas. A esta de acá, que es más puntiaguda que una esfera, se la llama prolata, y a esta de acá, que es más chata que una esfera, se la llama oblata. Ahora, ¿por qué les conté eso? Yo eso se los conté porque, de alguna manera, hablar de una esfera y tratar de representar una córnea con una esfera es una manera que, si bien no es exhaustiva, es menos ingenua, menos naif, digamos, que pensar en la córnea como un casquete esférico, ¿no? O sea, si uno ve la córnea, dice, si yo le pido a mi madre que vea mi córnea y le digo, bueno, ¿qué forma tiene? Iba a decir, es como una esfera. Y bueno, sabemos que no es como una esfera, que, digamos, entonces, si nosotros queremos ir un pasito más allá y tratar de describirla un poquito mejor, a una córnea normal estoy hablando, una córnea que no fue ablacionada, una córnea que no tiene ninguna patología, nada de eso, ¿cómo la representaría? Bueno, la puedo representar con una esfera que voy a estar un poco más cerca de su verdadera geometría. Bueno, una lente común, perdón, una córnea común, una córnea normal no ablacionada, en particular se parece a una superficie prolata, como la que ven acá arriba, ¿sí? Donde Q es menor que 0, y en particular el valor medio de Q para una córnea para córneas normales está en menos 0,26. Sin embargo, digamos, existen, y muchas, producto de operaciones de miopía, tipo post-PRK, post-LASIK, córneas oblatas, que son al revés de lo que sería una córnea normal. Entonces, empezamos pensando en una córnea como una esfera, dijimos que es una representación demasiado ingenua de la geometría de la córnea, y dijimos, bueno, ya que estamos, vamos a hacer una representación un poco más exhaustiva, y digamos entonces ahora que es una superficie prolata.
Ahora bien, ¿qué significa esto en términos de circunferencias y radios de curvatura? Fíjense una cosa. Más o menos en la córnea prolata, en esta superficie prolata que estoy mostrando acá, todo esto es cualitativo, obviamente. Fíjense que la zona central está bastante bien representada por esta partecita de acá que pertenece a una circunferencia, que es esta roja que tengo yo acá punteada. Sin embargo, si yo quiero representar acá la zona periférica de esta curva, tengo que generar una circunferencia de un radio más grande. ¿De acuerdo? Sin embargo, opuesto es lo que sucede en una superficie oblata, en donde la parte central la puedo representar con una circunferencia más grande, como la que está acá punteada en verde, y la parte periférica necesariamente necesita de una circunferencia más pequeña, que es la que estoy acá representando con rojo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pasamos de decir que la córnea era una esfera, eso era muy ingenuo. Seguimos diciendo que en realidad es esférica y tiene una forma prolata. Bueno, es mejor que decir que es una esfera, pero tampoco estamos describiendo una córnea, porque cada córnea es diferente, es como la huella digital de un dedo. Entonces, para eso existen los topógrafos, para decirnos cómo son realmente las córneas y para diferenciar una córnea de otra. Entonces, ¿cómo funcionan los topógrafos? Bueno, hay varias tecnologías en el mercado. La tecnología de las que les voy a hablar es la tecnología sobre la cual yo trabajé hace 20 años y es la más difundida, es la más común, y si ustedes van a comprar un topógrafo, seguro el topógrafo va a funcionar de esta manera. Entonces, básicamente, lo que un topógrafo es algo así como un velador sofisticado, digamos. Es un aparato que tiene un cabezal, y el cabezal tiene conos concéntricos, y tiene un agujerito en el medio, que es este que ven acá, que esto tiene un sistema de lentes que da una cámara. Entonces estos anillos, se reflejan sobre la córnea. O sea, básicamente lo que se hace es usar la córnea como si fuese un espejo convexo. Y la historia es que los anillos reflejados, que es una imagen como la que están viendo acá, tienen una forma que a simple vista, en este caso, dado que es una córnea normal, parecerían que son todas circunferencias perfectas, pero créanme que no lo son. Y pequeños cambios en las geometrías de estos anillos pueden ser detectados y correlacionados a radios de curvatura punto a punto de la córnea. Y así se obtiene un mapa topográfico. Lo que ven acá es una fotito de la promoción del topógrafo que hicimos acá, que diseñamos en Argentina y se fabricó en Japón durante una década aproximadamente. Bueno, entonces, ¿cómo se representa matemáticamente la forma de una córnea? Bueno, en términos de radios de curvatura o de curvatura. Existen, y esto no está bueno, pero es así, dos maneras o dos tipos de radio de curvatura que se usan para representar la córnea, que son el axial y el tangencial. Y digo que no está bueno porque nunca está bueno que haya dos diferentes, digamos, estaría bueno que hubiese uno solo y todos mirásemos eso. Pero por razones históricas, el axial es el que se tomó inicialmente, que tiene más que ver con tratar de generalizar una idea de córnea como una esfera deformada, de alguna manera. Y después aparece en escena el tangencial, ¿y por qué? Porque verdaderamente es lo que llama el radio de curvatura de Gauss, que en geometría diferencial, en matemáticas, se usa desde hace siglos. Bueno, en ambos casos, lo que vamos a ver es que para un mismo punto lo podemos representar con cualquiera de estos dos radios de curvatura. Vamos a ver que a veces esos dos radios de curvatura son iguales, pero que en general no lo son, y se extraen a través de encontrar el radio de curvatura de una circunferencia tangente al punto en donde que queremos representar, ¿no?
Y vamos a ver ahora que geométricamente nosotros tenemos que ante una curva nosotros podemos encontrar infinitas circunferencias tangentes a un punto de dicha curva, y que vamos a tener que elegir una segunda condición para de todas esas infinitas circunferencias quedarnos con una. O sea, tenemos que pedir una segunda cosa. Entonces, dependiendo de cuál sea esa segunda cosa que pidamos, lo que vamos a tener es el radio curva, la representación en términos de radio curvatura axial o en términos de radio curvatura tangencial. Vamos a los dibujitos. Esto verde que ven acá es la córnea, ¿de acuerdo? Y este punto es el que yo elegí como para tratar de representar con un radio de curvatura. Yo les dije que el radio de curvatura que se usaba era el mismo que tenía una circunferencia que sea tangente al punto. Entonces, esta recta, la recta roja, es la recta tangente a este punto. Fíjense que yo, si trazo la recta perpendicular a la tangente, que es esta que está acá, esta negrita que está acá, y empiezo a dibujar circunferencias, tengo todas las que quiera, digamos. Tengo infinitas circunferencias que cumplen con la condición que sean tangentes a este punto, siempre y cuando su centro de rotación de la circunferencia, esté contenido sobre este eje que dibujé. Cuando eso ocurre, yo voy a tener siempre que estas circunferencias van a ser tangentes a este punto. Ahora bien, ¿cuál es la circunferencia cuyo radio de curvatura me da la curvatura axial en ese punto de la córnea? Bueno, la circunferencia roja que está acá pintada. ¿Por qué me quedé con la roja y no con cualquiera de estas otras que tengo acá dibujadas? Porque, perdón. Ahí estamos. Porque el radio de curvatura, el centro, perdón, de curvatura de esta circunferencia roja está en el eje topográfico, que es este vertical. ¿Ven? Es como que el centro está acá. Entonces, el radio de curvatura axial es el radio de curvatura de una circunferencia que es tangente al punto que estoy representando, pero tiene como centro de rotación el eje topográfico. ¿Está bien? Y eso yo lo puedo hacer punto a punto de la córnea. Esto tiene algunas limitaciones matemáticas. Por ejemplo, si yo tengo una córnea que tiene una pinta media rara, supongamos que acá tiene una joroba. Entonces, en la joroba, en la puntita, la recta tangente va a ser horizontal. Bueno, eso significa que yo matemáticamente no puedo representar esa joroba con un mapa de curvatura axial. Eso no es posible porque digamos que tendría un radio de curvatura infinito, en realidad no determinado. Matemáticamente, la ecuación para obtener el radio de curvatura axial para cada punto de una superficie, representada por la letra F, está dada por esta ecuación, donde esta es la derivada primera, derivada primera es la pendiente de la tangente a cada punto, en términos geométricos, que voy a tener acá. Fíjense una cosa interesante que depende explícitamente de R. R es la distancia que yo tengo entre el centro y cualquier punto, este eje es R. Y fíjense que depende explícitamente de R. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo esta esfera de acá, o esta córnea, perdón, no esta esfera, esta córnea de acá, y pongo el centro topográfico acá, el mapa de curvatura axial es cualquiera, es uno determinado. Si yo cambio el eje topográfico, el radio de curvatura es diferente. ¿Por qué? Porque me cambia. Esa es una particularidad del radio de curvatura axial. La otra particularidad es que no puede representar la joroba que les dije, que es algo así como representar puntos donde tengo vértices salientes, y la única manera que lo puede representar es si el vértice está en el centro, o sea, está justo en el eje topográfico, como pasa acá. Pero yo no puedo desplazar este eje acá y tener un mapa topográfico de curvatura axial porque acá no va a estar definido.
Bien, vamos a la curvatura tangencial. La curvatura tangencial es también el radio de curvatura de una circunferencia que es tangente a este punto, pero que, como hicimos antes con el axial, le tengo que imponer una segunda condición, porque si no tengo cualquiera de estas que son igualmente buenas, digamos. Y bueno, la condición es una condición más matemática. Si alguien, digamos, estudió alguna vez cálculo diferencial integral, es que coincida la segunda derivada, digamos. Y la representación matemática es esta que está acá, que esta es la inversa de la curvatura de Gauss, en una sola dimensión en este caso. Y bueno, y esta es la manera en que se calcula, dada digamos, una córnea, o un corte de córnea, el radio de curvatura tangencial. La limitación esa de la cual les hablé, de no poder representar una joroba, no existe en esta representación. Quiere decir, yo podría representar una joroba, si tuviese una joroba en otro punto que no sea el centro topográfico, podría hacerlo y estaría perfectamente definido el radio de curvatura tangencial. Lo que no puedo representar es una línea recta. O sea, si yo tengo una zona de la córnea que es una recta perfecta, cosa que no ocurre, pero supongamos que existiese, esa no podría ser representada por un radio de curvatura tangencial, porque en realidad una recta, su derivada segunda es 0, entonces me aparecería un cerito acá en el denominador, y se va todo al demonio. Una cosa interesante es que desde el punto de vista teórico, siempre, no es para una córnea en particular, siempre en el centro el radio de curvatura tangencial y axial es igual, coinciden. Eso es una condición matemática. Si uno agarra la función que les mostré antes para el radio de curvatura tangencial y agarra la misma función para el radio de curvatura axial y hace tender R a 0, quiere decir que se encuentra en el medio, resulta ser que el valor es exactamente el mismo. Entonces, digamos, ambas representaciones son idénticas en el ápice corneal, y a medida que yo me muevo de ahí, o sea, me voy yendo hacia afuera, hacia la periferia, lo que van a tener es diferencias. Diferencias que pueden ser más o menos notorias, y ahora vamos a ver en qué caso conviene ver el mapa tangencial o en qué caso conviene ver el mapa axial, que es lo que a ustedes más les va a interesar para interpretar un mapa topográfico. Todo esto que les estoy contando es un poco el detalle matemático para que sepan que, digamos, lo que estoy hablando tiene su fundamento, pero creo que lo más jugoso para ustedes va a ser la interpretación de los mapas. Bien. ¿Cómo se representan? Porque obviamente tenemos numeritos en toda la superficie de la córnea, que son los radios de curvatura. Esos numeritos son un numerito por cada punto. La córnea tiene infinitos puntos, la superficie continua. En consecuencia, es medio difícil poner los numeritos solamente. Entonces, lo que se hace es se pintan por colores, zonas por colores, y esos colores son colores de isocurvatura. Quiere decir que la curvatura es más o menos constante, o mejor dicho, está dentro de un rango para un determinado color. Por ejemplo, si el mapa usa una diferencia, un paso de 0,1 milímetro, quiere decir que todo lo que tiene curvatura entre 7,6 y 7,5 va a estar todo pintado un mismo color, por ejemplo, y después cambia de color y así sucesivamente. Entonces, los colores representan rangos de curvatura, como les cuento. Los colores cálidos, y esto es una norma que aplica a cualquier fabricante de topógrafo del planeta, los colores cálidos, quiere decir rojo, amarillo, bla, 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 piensa en el espectro visible, ¿no? Digamos, de los colores más cálidos son los colores que se usan para radios de curvatura más cortos, más chiquitos, y las zonas, digamos, colores más fríos, tipo el azul, cosas así, se utilizan para radio de curvatura más plano. Hay algunos que usan hasta el blanco también, hay escalas que son logarítmicas, que no son lineales, digamos, nada. Cuando ustedes se encuentren con un topo,
enseguida le van a encontrar la vuelta a la combinación de colores o a la, digamos, o a cómo se trabaja o cuál es la elección de los colores del fabricante, pero siempre se da que el color rojo es más curvo, representa mayor curvatura o radio curvatura más corto que un color frío como el azul. Los mapas de curvatura también no solo se pueden representar en términos de milímetros, que sería la unidad del radio de curvatura que se suele utilizar, sino también en términos de dioptrías. ¿Y qué son las dioptrías? ¿Son la potencia óptica? No, no es la potencia óptica, no nos confundamos. Se parece mucho a la potencia óptica cerca del ápice corneal, quiere decir cerca del centro de la córnea, pero no es la potencia de la córnea, no es la potencia óptica. En realidad es la curvatura que, multiplicada por el índice de refracción promedio del ojo esquemático, que se estima en 1,3375. Entonces, si uno expresa el radio de curvatura en milímetros, encuentra que la curvatura axial, kappa, que es esta de acá, es 337.5 dividido el radio de curvatura axial, y la tangencial es lo mismo, pero con radio de curvatura tangencial. Y así los mapas se pueden leer en dioptrías o en milímetros. Eso depende de cada uno. A mí en particular me parece, ambas representaciones me parecen cómodas, pero a veces para trabajar con lente de contacto, trabajar con dioptrías puede llegar a ser más cómodo para hacer el cálculo de la potencia del lente. Bueno, entonces, esto muestra un mapa de curvatura en dioptría y al lado su relación en milímetros, como ven acá. Este es el modelo axial, este es el modelo tangencial, este es un mapa de elevación y este es un mapa refractivo. El mapa de elevación es sencillamente agarrar la córnea, superponerla con una esfera que sea la esfera de mejor ajuste, dicho en castellano, la esfera que más se le parece, y uno va restando punto a punto, y hay lugares en donde la esfera está por encima y hay lugares donde la esfera está por debajo. Y bueno, esos lugares se pintan con colores diferentes. Si está por encima, vamos a tener colores más cálidos, si está por debajo, colores más oscuros. El mapa refractivo es siguiendo, digamos, la teoría de Snell de la refracción, ¿sí? Entonces este se parece bastante, digamos, a lo que sería la potencia punto a punto, y fíjense que también tiene un aire muy fuerte a lo que es el mapa de curvatura axial. Y acá tenemos el tangencial. Fíjense algo interesante. En el mapa de geometría axial, acá se ve algo medio raro, pero no demasiado representativo. No es algo que hay que mirarlo con cierto detalle y yo se los tengo que marcar con el cursor. Sin embargo, acá ven que hay, de la nada aparece una zona muy cálida de colores. Bueno, ¿qué significa eso? Esto ya les da la pauta de que los mapas tangenciales son mejores para tratar de ver la curvatura local de una geometría, de una superficie, en este caso de la superficie de la córnea. Esto quiere decir que yo en este punto tengo un punto de alta curvatura, probablemente, no sé por qué motivo, este es un queratocono, se puede ver, digamos, por el dibujo, la estructura del mapa, pero fíjense cómo el mapa tangencial es mucho más sensible a detectar cambios de geometría cuando yo estoy fuera del centro de la córnea, que sería esta. Y el centro topográfico está representado por esta cruz que ven acá, que también se ve acá. Entonces, fíjense, cuando ustedes quieren saber bien cuál es la forma de la córnea localmente, el mapa tangencial es el que les va a venir mejor. Ahora, si ustedes lo que quieren es tener una idea global de la geometría de la córnea, nada mejor que el axial. Porque el axial les da una idea, van a aprender eso, el cerebro se les va a acostumbrar a medida que vean mapas topográficos y digamos, si ustedes, por ejemplo, adaptan lente de contacto, verían cómo una esfera sobre una superficie de este tipo se comporta y empezarían a imaginar un poco mejor cuál es la geometría real. Una cosa, fíjense, este les dije yo que es un queratocono. Y acá tenemos una zona de alta curvatura, ¿de acuerdo? Fíjense, ¿qué significa esto? Que el cono del queratocono tiene un pico acá, y esto es algo que mucha gente cree. No es la respuesta. De hecho, si tuviera un pico acá, fuera del eje topográfico que está acá en el medio, yo les conté
que el mapa de geometría, de curvatura axial, no puede representar un pico si está fuera del eje topográfico. Entonces esto no es un pico. No solo no es un pico, sino por el contrario, es una zona que cae fuertemente en la córnea. ¿Sí? Es una zona que tiene alta curvatura o radiocurvatura corta, quiere decir que cae fuertemente. Quiere decir que si esto fuera una montaña, por ejemplo, y yo camino por acá, estaría caminando por la parte más escarpada de la montaña, en la parte más inclinada. Mientras que si camino por acá, estaría bajando la montaña por una zona que es un poco más playa, o que su inclinación es menor. Bueno, vamos a ejemplos característicos de geometría. Tenemos, por un lado, la córnea normal, ¿viste? Una córnea donde vamos a encontrar que el mapa tiene, dependiendo la escala que yo use, esta es una escala absoluta, la escala absoluta usa los mismos colores en el mismo rango para todas las córneas, entonces la escala absoluta es muy piola para saber si una córnea es particularmente plana o particularmente curva. Sin embargo, si uno quiere saber el detalle dentro de esa córnea, qué zonas son más curvas, qué zonas son más planas, conviene usar mapas normalizados. Ahora bien, este está un mapa absoluto, vemos una córnea normal, tiene colores planos, sí, tiene colores planos por acá, colores de curvatura baja. Sabemos muy bien que hacia la periferia la córnea se va aplanando, como les dije, es prolata, más o menos el radio de curvatura por ahí afuera suele ser de 12 milímetros, cerca del limbo. Acá vemos el mapa tangencial, que se le parece bastante, es razonable esperar eso, excepto que haya algo muy raro como el mapa de queratoconos que vimos antes. Otra cosa que también es importante, el mapa tangencial es muy susceptible a mostrar ruido, quiere decir errores, artifacts, y eso también uno tiene que ser cuidadoso. Como es tan sensible la matemática de la curvatura tangencial, hay veces que vamos a ver cosas medias raras, sobre todo en la periferia de un mapa, y eso no debería confundirnos. Digamos, miremos los dos mapas, si es posible, para tener una idea bien si ese es un artifact que se ve en el mapa tangencial, o si realmente es que la córnea tiene algo raro. De todas maneras, no hay nada mejor cuando uno recibe una topografía corneal que no solo reciba la topografía, o sea, el mapita de colores, sino que también reciba la foto con los anillos reflejados y detectados, porque muchas veces los algoritmos que detectan los anillos fallan, y sobre todo en córneas jodidas, digamos, donde hay sombras o donde hay interrupción de lágrima por el break-up time o lo que sea. Entonces, en ese caso el topógrafo hace cualquier desastre. Y si uno se queda solo con el mapita, dice, uy, esta córnea es una córnea patológica. Y no, la verdad que falló el equipo en medir. Entonces, siempre es importante que cuando uno reciba una topografía, reciba la topografía y reciba también los anillos que detectó el sistema, el topógrafo, y sobre el cual hizo el cálculo del mapa topográfico. Bien, entonces, acá tenemos el mapa de elevación, ¿sí? Que fíjense que hay muy poca diferencia en esta zona entre una esfera y esta córnea, es una córnea bastante esférica, por supuesto que en la periferia hay diferencia, la córnea cae más lentamente y en consecuencia avanza, está por encima de la esfera de mejor ajuste. Y acá lo que vemos es el mapa refractivo, donde vemos una mayor potencia acá, una menor, perdón, potencia refractiva acá y una mayor potencia refractiva acá. Y esto es razonable. ¿Saben qué es esto? Debido a que esta córnea tiene una pinta bastante esférica, lo que vemos acá es la aberración esférica. La aberración esférica, que es la que hace que es propia de una lente esférica y es la que hace que la potencia cerca del lápiz, del vértice, digamos, del eje óptico principal, sea menor a la potencia que está por fuera, ¿no? Bueno, algunos mapitas característicos
que ustedes pueden encontrar en el ejercicio de su profesión. Este moñito es un moñito típico que ustedes van a ver, que es el de un astigmatismo regular. Regular porque la zona de mayor curvatura se da verticalmente, como se da acá. Hay veces que se encuentran casos de astigmatismos contra la regla, quiere decir que este moñito colorado, digamos, o cálido, lo encontramos acostado, pero eso no es lo común para nada, y muchas veces cuando ustedes lo encuentren, se van a dar cuenta que tienen que ver con córneas ablacionadas y son astigmatismos residuales de algún tipo de cirugía. Pero digamos que en general, si ustedes tienen un astigmatismo, el astigmatismo lo van a ver con forma de moñito, que va a estar entre los 45 grados y los 135 grados, ¿no? Más o menos por acá. Este es un post-LASIK. Fíjense una cosa interesante, es un post-LASIK de miopía. ¿Qué quiere decir esto? La córnea, el paciente tenía miopía, y lo que le hacen en el LASIK, ustedes saben muy bien, le quitan un flap, y después de ahí irradian con láser, queman estroma, y después le ponen el flap arriba nuevamente. Entonces lo que hacen es aplanar la córnea. Aplanan la córnea en el centro, en un área más o menos de 5 milímetros de diámetro. La parte aplanada, cuánto se aplane va a depender de cuánto se quiera corregir de refracción, y por supuesto tiene un límite, porque uno, si debilita demasiado el estroma, o sea, reduce mucho el espesor del estroma, eso genera una ectasia y ese paciente termina en un queratocono y después en un trasplante de córnea, ¿no? Pero bueno, es común encontrar, seguramente ustedes habrán visto en la práctica profesional, post-LASIK que quedaron medios, por ejemplo, descentrado, como es este caso. Tenemos acá el eje topográfico y parece que el láser irradió, pero irradió medio como descentrado, y esto produce una aberración que se llama coma, que ustedes seguro la conocen, que es una de las aberraciones descritas también por los polinomios de Zernike y también de Seidel, y bueno, resulta ser que este paciente no ve bien, obviamente. Si le ponen una lente aérea, el paciente tampoco va a lograr corregir el coma con una lente aérea, seguramente le pongan un astigmatismo alto, porque es una manera de mejorar el coma, pero si ustedes quieren que el paciente vea realmente bien y se aguanta una lente rígida, la lente rígida es lo que mejor le va a corregir la visión. Y bueno, acá entonces lo que vemos es una zona más plana en el centro, o sea, de menor curvatura, y de repente cae fuertemente, o sea, una superficie oblata, al revés de lo que es una superficie normal. Este paciente, cuando va en un día soleado, dentro de todo, la pupila se le cierra y ve por una zona que es una zona más o menos pareja, que es esta que está acá. Pero cuando está conduciendo de noche, la pupila se agranda, y cuando se agranda empieza a ver por zonas que son muy diferentes y que tienen una curvatura mucho mayor. Entonces este paciente tiene una aberración esférica brutal cuando la pupila es grande, y por eso no hay manera de que pueda ver bien con un anteojo en la noche. Y por eso se quejan tanto los pacientes post-LASIK, que muchas veces ven muy mal por la aberración esférica. Bueno, acá tenemos un mapa de otro queratocono, lo mismo que yo les decía antes. ¿Esta es la punta del cono? No, de nuevo, no. Al contrario, esto es como una montaña que si la bajan por acá, va a ser más empinada que si la bajan por acá. Y el pico de la montaña está en este puntito que ven acá. ¿Está bien? En general los queratoconos están en la zona inferior nasal, ¿de acuerdo? O sea, en este caso sería al revés. Yo lo que sospecho es que está mal cargado el ojo, porque en general es inferior nasal. Es muy raro que un queratocono esté en la parte temporal, ¿sí? Hay veces que los queratoconos están centrados, pero tampoco es lo más común. Lo más común es inferior nasal. Por último, les cuento algunas herramientas que hay. Una herramienta posible es la aberrometría, como les dije, la aberrometría de cara
anterior de córnea. Lo que ven acá, esto es una herramienta de aberrometría que había desarrollado yo para el topógrafo. Básicamente lo que se hace es, en la computadora, digamos, se simula un frente de onda plano que converge sobre digamos, que incide sobre la córnea, y bueno, obviamente se refracta punto a punto, se utiliza el Snell vectorial para hacer el cálculo de esa refracción, y se compara con una superficie libre de aberración, como ser un casquete esférico, del frente de onda, y esas diferencias punto a punto entre el frente de onda esférico y el frente de onda refractado se desarrollan en polinomios de Zernike, que es una base funcional de 2 dimensiones que se utiliza en la óptica y la oftalmología para representar aberraciones, y habitualmente la magnitud de los coeficientes para cada término del polinomio se representan por estas barritas, porque es visualmente lindo verlo así, y se separa en general lo que son las aberraciones totales, como serían las que está representada en el mapa de acá. Totales quiere decir las de alto orden más el astigmatismo que ustedes conocen, que es el astigmatismo de orden 1, el desenfoque, porque el desenfoque yo no lo sé, no lo puedo saber, pues necesito el largo axial, y también depende de si tenga o no cristalino el ojo. Pero bueno, como les decía, se separa lo que sería las aberraciones de alto orden más astigmatismo de las aberraciones de alto orden pura. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, sirve para lo siguiente. Si un paciente tiene de sus aberraciones totales, la mayoría de las aberraciones son de alto orden, ese paciente no va a lograr una buena agudeza visual ni con un anteojo ni con una lente descartable, por ejemplo, ¿no? O sea, una lente que se deforme mucho y que copie muy bien la geometría de la córnea. Por el contrario, si un paciente, que es lo más común de encontrar, tiene las aberraciones de alto orden menos relevantes o con bajo RMS, que es la métrica que se utiliza, digamos, lo que va a estar dominando entonces va a ser o el astigmatismo de orden 1 o el desenfoque. Dos cosas que ustedes con una lente tórica o una lente esférica van a poder corregir, con una lente aérea o con una lente de contacto común. Entonces, si ustedes hacen un análisis aberrométrico como este de una topografía de un queratocono, van a ver que se destaca el astigmatismo y también se destaca mucho el coma y se destaca mucho la aberración esférica. El astigmatismo ustedes lo pueden corregir con una lente tórica, pero el coma y la aberración esférica no. Entonces, eso les va a dar una idea de cuál es el límite de calidad visual que va a tener ese paciente. Después, matemáticamente, se puede jugar mucho y se pueden hacer cosas espectaculares, como calcular en función de estas cosas cómo va a ver el paciente un cartel de optotipo, que eso se hace convolucionando la función pupila con la función objeto. Hay un montón de cosas que en realidad son más circo que útiles, pero bueno, los físicos, digamos, podemos hacerlo y si eso vende, se hace, ¿no? Es así de sencillo. Bueno, otra aplicación que tiene un topógrafo, en general traen herramientas para adaptar lentes de contacto, en este caso lentes rígidas, obviamente, que son las más complicadas y aparte donde se puede calcular algo mejor. Bueno, y entonces, ¿qué hace el topógrafo, el software? Básicamente representa en 3 dimensiones la córnea, se le mete arriba una lente diseñada en función de una base de datos, o el usuario podía cambiar cada curvatura, el espesor, las curvas intermedias, periféricas, centrales, lo que sea, y después se estudiaba internamente el software, la lente, cómo iba a apoyar, o sea, dónde iba a apoyar la lente, cuáles eran los puntos más salientes de la córnea y la gravedad cómo iba a actuar, o el peso del párpado, bla, 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 y después de todo eso se hace un cálculo punto a punto del espesor que queda entre la cara posterior de la lente de contacto y la cara anterior de la córnea. Y eso se pinta de un color verdecito, como si fuese una imagen fluoroscópica, y es lo que están viendo acá. Entonces esto permitía, o permite, hablo en pasado porque esto es lo que tenía el topógrafo que he hecho yo, permite estudiar el espesor de lágrima punto a punto
y en consecuencia a saber cómo va a calzar la lente. Y ustedes podían probar virtualmente muchas lentes diferentes y ver cuál calzaba mejor antes de ir al ojo del paciente y ponerle una lente determinada. Y eso lo que hacía era achicar los tiempos de la adaptación y obviamente lo más importante para mí, por lo menos, era disminuir el sufrimiento, entre comillas, del paciente al cual le ponían y sacaban lentes. Bueno, estos son algunos casos reales, estos fueron adoptados por Thomas Forner. El caso del astigmatismo que yo les conté, esta era la imagen fluoroscópica que daba la simulación, y esta es la imagen fluoroscópica real. Fíjense cómo acá tenemos una zona de mayor espesor lagrimal, y que en consecuencia de mayor fluoresceína, lo mismo acá. Se ve representada en esta parte, y acá vemos la zona de contacto, que también es la zona de contacto que se ve acá. La lente apoya en este punto y apoya en este punto. Con lo que les decía, fíjense, los colores más cálidos indican que cuando yo me muevo hacia acá, o acá o hacia acá, es zona más escarpada, cae más fuertemente. Por eso tengo más espesor de lágrima acá que lo que tengo acá al costado, que cae más lentamente. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, un queratocono típico, clava acá, y ustedes me podrán argumentar, pero Gabriel, está tocando en este punto, y este punto es más o menos la zona más cálida del cono, ¿no? La puntita esta que hemos visto. Bueno, la explicación es más difícil. Lo que ocurre es que si estuviéramos en un aula se lo haría con las manos, pero el problema es que la lente, el primer punto de contacto de la lente es acá, en este punto de la córnea, y es acá donde se ve. Una vez, como es tan asimétrica, cuando la lente toca este punto, pero está suspendida en el aire el resto de la lente. Entonces la lente tiene que caer y buscar un segundo punto de apoyo. Cuando cae rotando en torno a este punto, como si esto fuese una bisagra, y el punto de apoyo que encuentra está acá. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, acá ven entonces cómo más o menos representa el calce de esta lente rígida, y acá vemos la lente rígida real para este paciente, la imagen fluoroscópica de la lente rígida adaptada. Bueno, en el caso del LASIK, también el mapita que les mostré, fíjense, interesante cómo acá el sistema predice que se va a formar una laguna en el centro, lo cual es obvio que tiene que ser así, porque es una zona más chata, entonces la lente va a apoyar en una circunferencia que está acá. Entonces, esto es lo que se ve desde el punto de vista geométrico, y es lo que se ve también acá con la lente de contacto real. Esto está desplazado porque obviamente la lente tiene un movimiento horizontal, ustedes saben mejor que yo que no se queda quieta, entonces este punto no necesariamente se da exactamente en el mismo lugar que el predicho por el software, pero esto está representando la laguna que se forma por el aplanamiento que produjo el LASIK en la zona central de la córnea. Bien, y por último entonces, creo que este es el último de los ejemplos, este es otro post-LASIK, es una ectasia, o sea, ¿qué es esto? Es un paciente que sometió un LASIK, el estroma fue adelgazado más de lo que prudentemente correspondía, o bien la calidad del estroma de ese paciente no era la misma que la media, entonces le dejaron los micrones de estroma necesarios para que resista, pero como la calidad del estroma, desde el punto de vista biomecánico, era mala, la presión intraocular empieza a empujar, digamos, y a deformar la córnea. Entonces aparece una punta, como la que vemos acá, como si fuese un queratocono. Bueno, este paciente obviamente empieza a ver mal, y bueno, llega un momento que si se deforma demasiado tiene que ir a un trasplante de córnea, una queratoplastia. Bueno, acá lo que vemos entonces es la imagen fluoroscópica predicha, que como vemos con el punto de apoyo acá, y bueno, la zona más plana, que es esta que ven acá, es donde primero toca la lente,
Y acá vemos cómo fue el cálcer real de la lente de contacto rígida, con bueno, ese punto cerca del ápice que está representado de esta manera, y que bueno, y la zona de contacto acá fuerte, bueno, y otra acá periférica. Así que bueno, como ven, digamos, es una herramienta muy útil para anticiparnos, y más que nada, más que anticiparnos, porque bueno, tampoco, digamos, es particularmente vital que yo me entere 30 segundos antes de cómo va a calzar la lente, sino que lo bueno es que yo puedo ir probando lentes diferentes y viendo cómo va calzando, y después entonces quedarme con la mejor lente. También el software tenía, me acuerdo, le había hecho un sistema que podía predecir qué lente era la que mejor se iba a adaptar. Se hacía un cálculo y para lograr que la distribución de lágrima entre la cara posterior de la córnea y posterior de la lente, perdón, y anterior de la córnea, sea una distribución más o menos homogénea de lágrima, y que también haya como mínimo unos 15, creo que eran, micrones de espacio, digamos, entre el ápice y la lente, de manera tal de tener asegurada una cámara de lágrima que me permite el paseo de oxígeno y que la córnea pueda respirar razonablemente bien. Bueno, entonces algunas conclusiones. El conocimiento de la geometría de la córnea es de gran utilidad, tanto en el campo de la óptica como en la oftalmología. La descripción de la geometría corneal como una esfera, asfera o un toroide es una simplificación que solo se aplica a algunas córneas, entre comillas, normales, y que las herramientas adicionales de las que disponen los topógrafos corneales modernos facilitan la práctica de la adaptación de lentes de contacto, como acabamos de ver, así como permiten dar diagnósticos y pronósticos precisos acerca de la evolución de patologías corneales asociadas a su geometría. Por ejemplo, queratoconos, queratoglobo, queratotoros, y ectasias y demás. Así que, bueno, creo que esto es básicamente lo que quería contarles. Insisto con lo que le dije al principio, me siento que sirvió de algo si pueden interpretar a aquellos que no lo hacían un mapa topográfico, tener una idea de cómo es un mapa topográfico y qué representa desde el punto de vista geométrico. Y es un aprendizaje, o sea, obviamente a medida que van viendo más y más topografías van aprendiendo más de cómo interpretarla. Y bueno, si sirvió para eso, ya misión cumplida.